Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Soltó una prenda el sistema de justicia, alivió la válvula para que el hervor y la presión no revienten ese envase de injusticias que es, paradójicamente, el Poder Judicial. Y la prenda que soltaron tiene nombre y apellido: Orlando Arévalo, exdiputado colorado, y en tal condición, con un título probablemente falso de abogado, ejerció como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Arévalo ya tenía problemas con ser el beneficiario del certificado de estudios y título de egresados número 0001 de la Universidad Da Vinci, casualmente propiedad de su grupo familiar. Bueno, como si eso no fuera suficiente, un día reventaron los LaloChats y nos encontramos con cosas muy importantes. Hoy Arévalo está imputado y la imputación nos parece que sabe a poco cuando las eventuales contrapartes de Arévalo no están presentes, como el caso de Katia Uemura. Vamos a mirar algunos de los LaloChats publicados en Época por la 780 AM y Mega TV. Avísame cómo sale el tema, decía el tío Lalo. Salió perfecto, fue complicado, pero salió bien. Hola, bro, gracias a las órdenes siempre. Bueno, ahí hubo picaña. Y dice la referencia: el 19 de diciembre de 2023, Arévalo le informó que salió bien el caso de Katia Uemura. ¿Cuál era el caso de Katia Uemura, amigos? Uemura se fue de Pedro Juan Caballero a Lambaré a negociar o a entregarle dinero a Orlando Arévalo para solucionar un problema en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. 19 de diciembre. 8 de septiembre, Arévalo le da su número de cuenta a Lalo Gómez. Gómez le compartió el contacto a alguien llamado Guido Díaz, diciéndole que lo llame y que proveerá 200 millones de guaraníes. Ok, idas y vueltas del LaloChat. Bueno, ahí están los datos de las cuentas corrientes, contacto compartido, llamale ahora, te va a atender los 200 millones, el amigo Arévalo necesitaba 200 millones. El costo exuberante de los inodoros inteligentes probablemente. Bueno, a ver qué más. Los cheques ya endosados, cargo Banco Nacional de Fomento, para garantizar la platita que venía a través del tío Lalo. Y los chats entre Lalo Gómez y Katia Uemura. Quiero llegar a este punto, amigos, porque yo creo que si hay imputación contra Orlando Arévalo, debe haber imputación contra Katia Uemura. A ver, ¿en qué orden vamos? Buen día, don Lalo, estoy aquí preocupada. ¿Tenés novedad? Recién hablé. Creo que tenés que preparar para venir a Asunción el viernes. A ver, don Lalo, por favor, ni traficante tiene eso que pide. Es decir, el amigo Arévalo le pidió una cifra muy salada como precio del milagro. Le estoy apretando acá al amigo. Y sí, pero no le estoy dejando en paz, le dice Lalo al comentario de que... de que Arévalo cantó una cifra muy alta. ¿Se acuerdan de...? Bueno, no quiero dispersar el tema. A ver, ¿qué dice Arévalo que va a ayudar? A ver, ¿dónde está el tema, don Lalo, para archivo, verdad? Porque no me dijeron. Bueno, ahí ya estaba el proceso. Le haré llegar un lindo obsequio, pero se me perdió el 25, está bien, acá está. Mañana a las 9 yo me voy a reunir con él, después te escribo. Por favor, 25 está bueno. ¿25 qué? $25.000. Para solucionar el pecado de Katia Uemura ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El falso abogado Arévalo y la corrupta fiscala Katia Uemura, que por alguna razón no está imputada, está en funciones, asuntos que
alguna vez nos van a explicar. Vamos a una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. Una rápida sucesión de hechos, amigos y amigas. El gobierno de Trump se caracteriza por la producción de hechos o la instalación mediática. A veces entre lo verbalizado y lo hecho hay una brecha gigantesca. Y son esas mismas fake news a las que a veces el señor Trump sataniza, pero a las que apela también con harta frecuencia. ¿De qué estamos hablando? De algo que pasó ayer en Washington y que involucra a la Cancillería paraguaya. Voy a girar acá sobre esta cámara para trabajar en mi computadora y darle play a estos dichos del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Quiero darle las gracias al ministro Lescano por estar con nosotros en el día de hoy para firmar este acuerdo, un acuerdo sumamente importante. La amenaza primordial que existe en el hemisferio es el terrorismo transnacional de diferentes carteles y otras operaciones que existen en la región, que realmente es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero una amenaza a la seguridad nacional de nuestros aliados y países vecinos aquí en el hemisferio. Esto fue hecho claro en el documento de estrategia que salió hace solamente una semana, que dice muy claramente que la amenaza más seria que enfrentamos en esta región son estos grupos que en algunos países y en algunas regiones del hemisferio aún tienen más poder todavía que los propios gobiernos que existen ahí. Obviamente Paraguay no es uno de ellos, pero hay otros países que directamente el gobierno y la habilidad de gobernar su espacio y su territorio nacional es amenazado por la presencia de estos grupos armados, criminales y terroristas. Y enfrentarnos a esa amenaza es prioridad. Parte de la argumentación que presentó el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio con ocasión de la firma de un documento que tiene larga vigencia en algunos países. En Alemania y en Japón son acuerdos de posguerra, el SOFA, el Status of Force Agreement, que permite básicamente la presencia y operación de personal militar norteamericano en terceros países. Bueno, y aquí tenemos que agregar un segundo elemento, amigos, que es este documento de la estrategia, de la nueva estrategia del gobierno de los Estados Unidos. Ahí les quiero mostrar la carátula. National Security Strategy of the United States of America, un documento liberado en el pasado mes de noviembre y que tiene algunos elementos. Aquí estamos observando un capítulo donde se habla de la aplicación de esta nueva estrategia al hemisferio occidental, donde está Latinoamérica, donde está Paraguay, the regions. Y ahí quiero pasar a compartir las siguientes placas que son bastante potentes en su enunciación. No está ese lenguaje elíptico propio de la diplomacia ahí. Hemisferio occidental, el corolario de Trump a la doctrina Monroe. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Y sigue diciendo, reclutaremos a amigos consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevas alianzas,
al tiempo que reforzamos el atractivo de nuestra propia nación como socio económico y de seguridad preferido del hemisferio. Y termina diciendo, el corolario Trump a la doctrina Monroe es una restauración sensata y potente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Nuestros objetivos para el hemisferio occidental pueden resumirse en reclutar y expandir. Potente documento que habla en este lenguaje crudo, directo, para que llegue claro, sencillo y contundente a todo el mundo. Vamos a pedirle un comentario, una reflexión o las observaciones que le resulten pertinentes al doctor Darío Salinas Figueredo, profesor emérito de la Universidad Iberoamericana de México y sobre todo investigador adscrito al grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos del CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Darío, ¿cómo le va? Qué gusto poder dialogar con usted. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy complacido de poder abordar este tema, de estar con ustedes y también de algún modo con ese apreciado país y tu programa. Sí, yo en una primera reacción diría que como se dijera en la literatura clásica, el príncipe está desnudo, el príncipe está sin máscaras. Y yo creo que este periodo, que no es el segundo mandato de Donald Trump, es un periodo extraordinariamente importante en el intento de reactivar la hegemonía norteamericana. Entonces hay que tener presente no es un simple segundo momento del mandato. Y quería señalar esta idea de utilizar un lenguaje que es más que simbólico, es un lenguaje descarnado, directo, que busca, yo diría, dos cosas. Por un lado, establecer mecanismos de subordinación más férreos que antes. Y por otro lado, el último eslabón de esta política es la posesionarse o capturar recursos en el llamado hemisferio occidental que involucra directamente a nuestros países, a lo que se denomina el sur global o América Latina y el Caribe en términos de una expresión singular. Recursos, subordinación y posesión de recursos. Yo creo que eso es lo que hay que escudriñar detrás de esa afirmación que aparece en el programa como reclutar y expandir la influencia norteamericana. Reclutar, evidentemente, significa sus mejores aliados, amenazar a aquellos que no son aliados y expandir. ¿Qué es lo que quiere expandir? Expandir, evidentemente, una cosmovisión, es decir, un modo de entender las relaciones internacionales en este periodo. Y en segundo lugar, expandir justamente posesionarse, como está ocurriendo en el canal de Panamá, como está ocurriendo en la zona del Caribe, con expresiones extremadamente agresivas por parte de esta política. Y yo creo que es correcto enmarcar estas expresiones hoy día estrictamente en las coordenadas de la nueva doctrina Monroe y el corolario Trump. Dice Alberto Bueno en una publicación de Agenda Pública, hace esta observación: más que evitar compromisos innecesarios o apostar por un uso prudente del poder, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la estrategia abre la puerta a intensificar la confrontación por desacuerdos ideológicos, incluso cuando ello incremente los costes y los riesgos estratégicos. El resultado no es un repliegue calculado, sino una ampliación deliberada del espectro de potenciales conflictos en función
de ciertos criterios identitarios. Lo que se plantea es una reescritura de la función hegemónica de Estados Unidos. ¿Qué le parece? Estados Unidos, sí, me parece que es una línea de reflexión que hay que considerar y que tiene su punto de llegada justamente en un elemento muy sensible para la política, no solamente nacional, sino fundamentalmente para la política de Estados Unidos a nivel global. Y quiero resumirlo de una manera quizás asaz esquemática, pero que vale la pena decirla, expresarla. Estados Unidos viene desde hace por lo menos unos 4 o 5 lustros en decadencia aparentemente irremediable de su liderazgo mundial. En declive, diríamos, en el campo de la investigación de ciencias sociales, en declive completo de su hegemonía. Entonces, esto es muy importante, es este consenso revestido de coerción que sabe perfectamente quienes hoy día operan desde las oficinas y los patios interiores de la Oficina Oval y también principalmente del Pentágono y de sus agencias que operan internacionalmente bajo rubros abiertos o encubiertos. Entonces, esta pérdida de hegemonía es muy importante. Déjenme decirlo también de un modo muy sintético. Esta guerra que tiene su epicentro en Ucrania y que movilizó grandes recursos de sus aliados de la OTAN contra Rusia, observando en el horizonte a China. Bueno, esta guerra que prometió quien está hoy día en la silla de la Oficina Oval, terminarla pronto, no se ha terminado. Por el contrario, está en una situación, la situación de guerra no ha desaparecido. Por otro lado, yo creo que hay que considerar que, por señalar uno, es decir, el enorme desprestigio. Eso es muy importante, incluso entre sus aliados, el enorme desprestigio que ha significado para Estados Unidos apoyar el genocidio en la Franja de Gaza, en Cisjordania, contra el pueblo palestino, bajo pretextos que hoy no convencen. Entonces, el dolor instalado en ese mundo, gracias al belicismo del Estado sionista, pero particularmente por la alianza con Estados Unidos, bueno, eso le trae a Estados Unidos un tremendo desprestigio en los organismos multilaterales e incluso más cercanos. Estoy hablando de potencias y de economías del primer mundo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros que estamos en esta parte, en esta franja del planeta? Significa que Estados Unidos tiene que poner su mayor fuerza hacia nosotros, siendo aliados y además alimentándose de una atmósfera político-ideológica que está expandiéndose peligrosamente en nuestra región. Y a esto, déjenme decirlo también de una manera muy sintética, muy esquemática. Estamos viviendo tiempos conservadores. La expresión más ultrista de la derecha está en el escenario político de nuestros países. Los ejemplos de Ecuador, Bolivia, Argentina, recientemente Honduras y Chile, este reciente domingo pasado, pautan una tendencia que yo creo que hay que considerarlo, Perú desde luego, donde el renacimiento hoy día reforzado, ayornado bajo el esquema de la política norteamericana del golpismo, es algo que debemos considerar, el golpismo bajo sus diversas formas, porque digo diversas formas para no entrar en muchos detalles. El golpismo se realiza hoy efectivamente de un modo incruento a veces, pero siempre bajo la amenaza y la mirada siempre presente, omnipresente de la política norteamericana hacia nuestros países. Darío, la característica de Trump como presidente de la República, como hombre público, es una característica confrontacional y transaccional. Primero golpea con exceso, luego abre instancias de
de negociación, no te golpeo 100 de tarifa, pero sí 35. En fin, pareciera tener una rusticidad que no contempla las complejidades del mundo en el que vivimos y que en el caso de sus relaciones con Europa lo llevan casi al borde de un punto de ruptura, de una amistad y de una alianza transatlántica que duró mucho tiempo y que le dio resultados de cierta estabilidad al mundo. Hoy todo eso está comprometido. Sí, todo eso está comprometido. Y estoy de acuerdo con el sentido de la preocupación, de la observación. Me atrevería a añadir que en realidad en ese análisis, que me parece correcto en términos de su enfoque, creo que es importante detenerse en la figura de Trump, pero no dimensionar la estatura personal del mandatario, porque me parece que esto nos obliga a pensar de que ese mandatario es la expresión hoy día de la clase dominante en el bloque de poder norteamericano, es decir, que es un segmento incluso o un núcleo más abigarrado, incluso dentro o más allá de el bipartidismo demócrata-republicano, aunque él exprese a una parte importante de los republicanos. Entonces,